Hola, ¿qué tal? Este es el programa Tu Libertad, donde encuentras libertad en Jesucristo y en la palabra de Dios. Qué bueno que nos acompañas en esta hora y en este día, qué bueno que estás con nosotros. Y estamos estudiando la palabra de Dios, un tema muy interesante que se llama Pateando Vacas Sagradas. Y bueno, ¿por qué Pateando Vacas Sagradas? Este ya es el tercer programa. Si no has visto los programas anteriores, te recomiendo que vayas ahí a YouTube. Ahí lo puedes encontrar en el canal de Palabra de Vida Victoria. Y ahí escucha los otros dos programas para que puedas tú entender y comprender completamente lo que estamos enseñando y compartiendo en esta serie. Solamente voy a mencionar lo siguiente. Una vaca sagrada en algunos países, como la India, es un animal que las personas piensan posee cierta divinidad. O en algunas religiones, algunos creen que es la reencarnación de algún familiar. Por lo tanto, no tocan a estos animales y no se atreven a hacerles nada. Y el animal puede venir y puede destruirles quizás su jardín, puede causarles problemas. Y ellos no se atreven a hacerle nada al animal. O bien puede haber una hambruna, puede haber una escasez y no tocan estos animales, no los utilizan para recibir alimentación y recibir el beneficio. Y sucede que en el cuerpo de Cristo hay ciertas enseñanzas, hay ciertos dogmas, hay ciertas doctrinas que se vuelven un obstáculo para la bendición de Dios. Y a esas doctrinas les llamamos vacas sagradas y nosotros tenemos que patearlas y quitarlas de en medio para poder recibir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Una verdad fundamental de la palabra de Dios es que Dios es bueno. Quiero que lo repitas después de mí. Si tú estás viendo este programa ahí en tu casa o lo estás viendo en tu computadora o en tu celular, repite después de mí, Dios es bueno. Y esta es una verdad que tiene que estar fundamentada en tu corazón, en tu mente, la bondad de Dios. Dios es bueno y hace buenas cosas. Él no hace cosas malas contra nosotros, Él hace buenas cosas. Habíamos dicho que muchas personas creen que Dios nos causa pruebas y tribulaciones para fortalecer nuestra fe. Y esa es una vaca sagrada que tenemos que tumbar. Yo no estoy negando que hay pruebas y tribulaciones. Eso quiero dejarlo claro. Circunstancias negativas en este mundo las vamos a tener. Aflicciones vamos a enfrentar, tribulaciones también. Pero una cosa es cierta, Dios está de tu parte. Dios está a tu favor. Él no es el que te la está causando. Él te va a usar a ti para vencer cada una de ellas, que es diferente. Y bueno, la gente piensa que Dios quiere perfeccionar nuestra fe a través de estas cosas y dicen cosas como, es que tal vez estoy atravesando esta prueba porque Dios quiere afirmar mi fe. Y eso es una vaca sagrada, es mentira. Es una mentira del diablo. En Hebreos capítulo 12, ve conmigo a Hebreos capítulo 12 en el versículo 1. Fíjate lo que dice, por tanto nosotros, dice, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Aquí la idea principal, la que quiero que te grabes, es que Jesús es el autor y Jesús es el consumador de tu fe. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es el que inició tu fe. A Él se le ocurrió. Él es el que envió su palabra, esa palabra del Evangelio, esas buenas noticias, que Él es tu Señor y que Él es el Salvador. Él utilizó a alguien. Él utilizó a alguien para que tú escucharas estas buenas noticias. Él usó un predicador, usó un amigo que te compartió y te trajo a la iglesia, o te llevaron quizás a un grupo de oración, a un grupo de estudio bíblico en una casa, o tal vez alguien te regaló un folletito, un libro cristiano. Dios usó a alguien para que tú escucharas las buenas noticias del Evangelio. Y a través de ese mensaje, dentro de tu corazón se generó fe. Él es el autor de la fe. Ahora, lo más tremendo es que aquí dice que Él no solamente es el autor, sino el consumador. Es decir, Jesucristo es el que inició nuestra fe y es el que va a llevar nuestra fe a un feliz y buen término. Quiere decir que Jesús
es el que nos lleva o el que causa que nuestra fe se fortalezca. No las pruebas, no las tribulaciones, no las aflicciones, sino Jesús es el que causa que nuestra fe se fortalezca. No son las pruebas ni tribulaciones. Ahora, en Juan capítulo 1, ve conmigo allá Juan 1, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: en el principio era el verbo, o como dice la traducción viviente, en el principio era la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces la palabra era con Dios, la palabra era Dios y era con Dios. Y dice, era en el principio con Dios. Y luego dice el verso 3, todas las cosas, dice, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero fíjate lo interesante, el verso 14, y aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces establezcamos esto. Número 1, Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. La palabra es la autora y consumadora de nuestra fe. Vamos a decirlo de ese modo. La palabra es la que inició nuestra fe. La palabra es la que lleva nuestra fe en un crecimiento hasta que esta fe llegue a un buen término. Escucha, nuestra fe está en ese proceso de crecer. Yo le digo a la gente, solo estamos en un solo proceso en esta vida y es el de crecer y el de madurar en la fe. No hay otro proceso. Y de ese proceso surge la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Pero desgraciadamente se introducen en la iglesia falsas doctrinas que impiden que nosotros crezcamos en la fe. Porque lo que causa que nuestra fe crezca, lo acabamos de leer, lo acabamos de ver, es la palabra de Dios. Repite conmigo, la palabra de Dios causa que mi fe crezca. No dice que las tribulaciones causan que tu fe crezca. No dice que las aflicciones causan que tu fe crezca. No dice que las angustias. No dice que la enfermedad cause que tu fe crezca. Dice que la palabra de Dios es la autora y consumadora de la fe. O sea que la palabra de Dios es lo que hace que tu fe crezca. Todos nosotros cuando creímos recibimos la medida de fe. Fue la misma medida de fe que fue el Evangelio. Tú recibiste el mensaje del Evangelio, lo creíste, fuiste salvo y a partir de ahí, conforme tú recibes palabra de Dios, la palabra de Dios en tu corazón provoca que tu fe crezca porque tu fe está siendo producida por esa palabra, ya que tu fe va creciendo de acuerdo a la palabra que tú conoces. La palabra que tú conoces es en la que tú puedes creer. Tú no puedes creer la palabra que no conoces. Por lo tanto, Dios está diciéndonos aquí en su palabra que Él no es el que te está causando la prueba y la tribulación. Wow, y esta es una vaca. Yo estoy seguro que ahorita hay personas que están escuchando esto y están diciendo, ¿qué? Pero si toda la vida yo he escuchado predicadores que dicen que Dios me está probando. Son ignorantes de lo que dice la palabra de Dios, o dos, te están engañando y manipulando. Yo creo lo primero. Yo creo que la mayoría es por ignorancia, pero Dios no te está probando ni atribulando para que tu fe crezca. Y más adelante, y esto en un programa posterior, vamos a hablar específicamente de que hay un versículo específicamente en la Biblia, y ahorita solamente te lo voy a mencionar, está en Santiago, que dice que Dios no prueba a nadie con el mal. Dios no, la misma palabra para prueba es la misma palabra para tentación. Es la palabra griega peirasmos. Más adelante vamos a ver eso específicamente, pero ahorita quiero que te enfoques que lo que causa que tu fe crezca no son las tribulaciones, es la palabra de Dios. Y si tú estás en una tribulación, claro que puedes crecer, pero lo que te hará crecer es la palabra de Dios, no la tribulación. Y si tú estás fundamentado en la palabra de Dios, vas a vencer la tribulación. Porque si tú estás tengo 15 años, dice alguien, en esta tribulación, eso quiere decir que no has aprendido nada de la palabra de Dios. Porque hay personas que dicen, es que quizás Dios me está enseñando algo. Y yo les digo, pues aprende pronto. Aprende pronto para que salgas del problema. Pero ¿cómo puede ser que tengas 15, 20, 30 años
y Dios te está tratando de enseñar algo y no sales de los problemas, es porque Dios no te está causando los problemas para que aprendieras. Oye, ese método de enseñanza no parece que funciona mucho. Yo le digo a la gente, yo no veo que estén creciendo ni madurando, yo los veo iguales. Los veo igual de amolados, igual no voy a usar esa palabra, porque en algunos países quizás no sea muy buena. Pero los veo padeciendo situaciones que están destruyendo su vida. Los veo que están en circunstancias que están causándoles aflicciones, que Dios no las está causando. Y yo creo que Dios tiene mejores métodos de enseñanza que las aflicciones y las tribulaciones. Dios no es alguien que a través de eso nos quiera enseñar. Dios nos enseña a través de su palabra y lo que ha revelado está en la palabra de Dios. Si tú tienes este libro, la Biblia, esto es lo que Dios usa para enseñarte. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la autora y consumadora de nuestra fe. La palabra de Dios dice llena de gracia y de verdad. Aquí está la gracia de Dios. Aquí está la verdad de Dios. Esta palabra está llena de gracia y de verdad. Jesús vino a revelarnos el corazón del Padre. La fe dice en Romanos 10:17. Ve conmigo ahí. Romanos 10:17. ¿Cómo puede ser que yo tenga fe, hermano? Yo estoy batallando con esa área. Yo estoy batallando en el área de la fe. Pues la fe surge en tu corazón por la palabra. En Romanos 10:17, un texto muy citado. Dice, Romanos 10:17, fe, dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La versión antigua, la Reina Valera 1909, dice, la fe viene por el oír. Porque una vez yo cité el versículo de esa manera y alguien me escuchó y me dijo, la Biblia no dice que la fe viene, dice que la fe es. Pero en la versión antigua dice la fe viene. ¿Por qué? Porque la fe surge en el corazón. La fe sucede en el corazón. La fe inicia en el corazón por medio de la palabra de Dios. Y tú necesitas la palabra de Dios, que tú la estás plantando constantemente en tu corazón para poder hacer frente a los embates de la vida, para hacer frente a las peripecias de cada día. Que tú te levantes la mañana y en vez de que digas, ¿cuándo, Señor, voy a ser libre de esta tribulación y esta aflicción? Hoy es tu día. Hoy tú puedes ser libre, hoy tú puedes vencer, porque el Señor te da palabra para que tú salgas de ella en el nombre de Jesucristo. La primera palabra que te da es que Dios no te la está causando. Dios no te está causando ese problema. Dios está a tu favor y quiere a través de ti solucionar ese problema. Dios no está causando ese problema. Dice aquí que la palabra, fíjate, está llena de fe. Cuando tú escuchas predicaciones de hermanos que están ungidos por el Espíritu Santo y constantemente escuchas palabra de Dios, entonces fe surge en tu corazón, pero depende también que escuchas, porque hay predicadores de perdición, hay predicadores de enfermedad, hay predicadores de tribulaciones. Dios no quiere que estés padeciendo tribulación. Dios quiere, dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es verdad que persecución va a venir, es verdad, yo no estoy diciendo que no van a ocurrir, pero lo que te estoy diciendo es que tú vas a triunfar en cada una de ellas. Y mucho de lo que la gente llama tribulaciones, no son las tribulaciones bíblicas. Porque la tribulación bíblica, cuando la Biblia habla de tribulación, está hablando de persecución por causa del Evangelio. Y a menos que a ti te hayan metido a la cárcel por predicar el Evangelio, o a menos de que te hayan quitado tus posesiones por predicar el Evangelio, o que hayan matado a un familiar porque se paró a predicar en una plaza y lo apedrearon, no estás calificando para una tribulación bíblica. Las tribulaciones bíblicas no se refiere a la enfermedad, no se refiere a que se ponche una llanta o se te queme el auto o muera un familiar por causa de una enfermedad. Esas no son las tribulaciones y aflicciones bíblicas. La tribulación y aflicción bíblica siempre viene con persecución o con tentación a pecar. Eso es lo que hace la tribulación y la aflicción bíblica. Ahora, que padecemos circunstancias en la vida negativas, las padecemos, pero en todas ellas dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A eso yo le llamo, no son más que tribulaciones, yo le llamo las peripecias de la vida.
que un día ibas manejando y se te ponchó una llanta y te quedaste atorado y no pudiste llegar a tu trabajo y te descontaron 300, 400 o 500 pesos del día porque no pudiste llegar, porque estuviste atorado, porque se te descompuso el coche por ahí. Y la gente dice, ay, es que el Señor algo me quiere enseñar con esto. Y en lugar de que creas que el Señor te quiere enseñar con eso, mejor sé un poco más vivo y checa las llantas de tu auto. Y si ves que la llanta ya está un poquito arruinada, pues hay que cambiarla. O si atravesaste un lugar por donde había un clavo, pues hay que llevarla, la solución es que hay que llevarla al que repara las llantas, a una vulcanizadora. Pero no culpes a Dios. No, Dios no es el que aventó ese clavo. Dios no es el que causó que tu llanta esté gastada, sino el uso. Entonces muchas veces queremos culpar a Dios de este tipo de circunstancias pequeñas y estas circunstancias nos afligen y pensamos que esa es una tribulación. No, tribulación tampoco es tu suegra. Eso es una broma, ¿ok? Entonces tribulación tampoco son personas que están constantemente alrededor de tu vida, a lo mejor causándote problemas. No. Esto no es tribulación bíblica. Tribulación es solamente persecución por causa de predicar el Evangelio. Todo lo demás, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos autoridad para vencer en cada una de esas cosas. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret para echar fuera demonios. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús para sanar a los enfermos. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús para triunfar en la vida diaria. Dice que Dios nos lleva siempre en triunfo. Dios nos lleva siempre en victoria y de gloria en gloria la palabra de Dios. Es Dios el que quiere que te vaya bien porque Dios es bueno. Entonces, cuando tú encuentres un obstáculo en tu vida, una peripecia de la vida, o la mayoría de las veces, muchas veces es por nuestra propia negligencia o ignorancia. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas. Otras veces es el enemigo que te está atacando. Tenemos que identificar, si es falta de sabiduría, pues hay que adquirir sabiduría de la palabra de Dios. Si es porque el enemigo nos está atacando, hay que identificarlo y hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero tú te tienes que levantar como alguien que tiene la victoria, porque tú la tienes en Cristo Jesús, y tienes que animarte y entusiasmarte y levantarte y resistir al enemigo. Dice la palabra, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Tienes que someterte a lo que enseña la palabra de Dios y resistir al enemigo para que tú puedas tener el triunfo sobre esa circunstancia. Fíjate, las tradiciones, como esta tradición, que Dios te causa tribulaciones, que Dios te causa pruebas, porque ahora somos bien inteligentes, como la palabra prueba suena muy religiosa, la hemos cambiado por la palabra proceso. Yo te dije hace rato, proceso, el único proceso es tu crecimiento, pero ahora la gente choca con su auto y tiene un accidente y dicen es que Dios me tiene en un proceso. Y la gente pierde su casa porque vinieron y se la embargaron porque estaba endeudado. Es que Dios me tiene en un proceso. Y la gente, algunos hermanos pierden un familiar, se murió algún familiar. Se murió la abuelita que tenía 105 años y en lugar de pensar que ya se había graduado de la vida, dicen es que Dios me tiene en un proceso. Y alguna cosa sucede, tu hijo saca malas calificaciones y reprueba y te enojaste con él y lo regañaste y a lo mejor se fue de la casa un día y lo andas buscando por todos lados y dices, Dios me tiene en un proceso. Y a mi hijo lo tiene en un proceso. Dios no te tiene en un proceso con ninguna de esas cosas. Y eso es una gran mentira. Ahora le decimos proceso a las pruebas. Dios no te está probando con esas cosas. Dios no te está causando esos problemas. Sin embargo, la palabra de Dios dice, mira, que si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Estás enfrentando estas cosas, busca sabiduría en la palabra de Dios para vencer y para resolver cada uno de esos problemas. No digas que Dios te tiene en un proceso. El único proceso en el cual estamos involucrados nosotros es en el crecimiento del conocimiento de la verdad de la palabra de Dios para que madure nuestra fe. Es la palabra de Dios lo que hace madurar tu fe. Es la palabra de Dios lo que te va a anclar. Es la palabra de Dios lo que te va a fortalecer. No las circunstancias de la vida que te están afligiendo. En cada una de estas, en vez de levantarte cada día pensando, otro día más con este problema, en lugar de eso, Señor, dile al Señor, te doy gracias, Dios, que tú me das sabiduría.
de tu palabra. Muéstrame en tu palabra cómo puedo resolver este problema. Si es una enfermedad, Jesús llevó las enfermedades. Solo tienes que declarar la palabra de Dios sobre esa situación. Si es falta de trabajo, tú puedes declarar lo que la palabra de Dios dice. Yo estoy bendecido en mi entrada y en mi salida, y todo lo que pongo por obra prospera. Dios ha puesto en mí el poder de las riquezas. Él es mi proveedor, Él es mi sustentador, Él es mi ayudador. Habla esa palabra y sal a buscar un trabajo, porque el trabajo es bendición. Algunas personas, en lugar de salir a buscar un trabajo, están en su casa y ¿por qué estoy padeciendo este problema acostado en la cama? Hermano, levántate de esa cama, y si ahorita, en este momento, ya es tarde para que salgas ahorita, pues ponte a orar y ponte a declarar lo que la palabra dice, y mañana temprano hazte un currículum y llévalo a algún lugar hasta que encuentres un trabajo, porque Dios quiere que tú estés bendecido. Las tradiciones anulan la palabra de Dios. En Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 6, fíjate lo que dice ahí, Mateo 15, en el versículo 6, dame un segundo para llegar ahí, dice, ok, ahí estoy, dice Mateo 15, verso 6, fíjate lo que dice la segunda parte del versículo, solo me voy a fijar en eso, para no leer toda la historia porque no es el tema. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo voy a decir de esta forma, y nosotros por causa de nuestras tradiciones invalidamos o anulamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice algo, y eso que dice la palabra se debe cumplir, pero si en lugar de creer esa palabra, tú te aferras a creer tu tradición, entonces anulas la palabra. Si tú en estos momentos, un hermano una vez me escribió, esto lo comparto mucho en las redes sociales, y alguien una vez me escribió, no, yo creo que Dios nos prueba, y puso un versículo fuera de contexto, que más adelante en otro programa lo voy a explicar. Yo creo que Dios nos prueba porque la palabra de Dios dice que Dios prueba al justo. Y esa palabra significa, en el antiguo pacto, significa que Dios examina el caminar del justo, si es que había caminado en la ley o no, pero nosotros ya no estamos bajo la ley. Y el corazón del justo ahora tiene a Cristo Jesús ahí adentro. Dios no necesita examinarte porque Dios es omnisciente. Escucha, ¿cómo puede Dios probarte a ver qué es lo que vas a hacer? Entonces Dios no conoce todas las cosas. Es que vamos a probarlo a ver si me va a ser fiel o no. Dios ya lo sabe. Dios es omnisciente. Dios no necesita causarte algo a ver qué vas. Dios no está experimentando contigo como en un laboratorio de psicólogos o como en un laboratorio donde ponen una rata en un laberinto y a ver para dónde se va la rata. Dios no está experimentando contigo para saber qué vas a hacer. Dios es omnisciente, todo lo sabe, conoce tu corazón. Y si tú tienes a Cristo, ahí está la justicia de Dios. Y entonces quítate esta tradición. Esta tradición, que yo sé que algunos se aferran, como a ese hermano que se aferró y dijo, no, yo creo que Dios nos prueba. Eso es lo que él va a seguir viviendo. La prueba y la tribulación va a seguir siendo el pan diario de su vida, porque eso es lo que él está creyendo, y lo que tú crees, eso vas a recibir, eso vas a vivir. Tú crees que Dios te está probando, tú vas a seguir enfrentando circunstancias y no vas a triunfar en ninguna de ellas, porque tú vas a creer que Dios te tiene ahí, pero Dios no quiere que tú estés padeciendo nada de eso, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Todo lo hizo Jesús ya por ti. Dios no necesita que hagas nada para que te ganes los méritos de nada. Dios no necesita probarte para ver qué es lo que va a hacer para darte un premio. Dios no necesita, lo voy a meter en este problema, y si sale del problema, le voy a dar un premio. Entonces estás haciendo la salvación por obras. Ya no es, pero no es por obras, es por gracia. Es lo que hizo Jesús. Jesús ya sufrió, Jesús ya padeció, Jesús ya fue atribulado, Jesús ya fue en la cruz. Él fue él fue incluso abofeteado, golpeado con un látigo antes de subir a la cruz, para que tú no tengas que padecer de esa manera. Entonces, si no es persecución, porque lo que la Biblia dice, que en el mundo vamos a padecer persecuciones, pero si no es persecución, entonces lo que tú estás enfrentando no es una tribulación bíblica. Lo que tú estás enfrentando es falta de sabiduría, falta de conocimiento o falta de fe en lo que dice la palabra de Dios. Y lo que tienes que hacer es levantarte y resistir esta circunstancia que estás enfrentando con la palabra de Dios para que tú venzas en ella.
Si no lo haces y sigues empecinado, entonces tú seguirás padeciendo. Pero si ya estás harto, si de verdad estás harto, escucha lo que te estoy diciendo. Dios no te está causando este problema. En Isaías, en el capítulo 3, yo te voy a decir qué es lo que Dios quiere para ti. Isaías capítulo 3, y memorízate este versículo. Fíjate lo que dice Isaías 3:10. Déjame llego ahí. Isaías 3:10 dice: decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Yo te quiero decir esto: en Cristo Jesús tú eres justo, no basado en tus obras, pero basado en la obra consumada de Jesús. Y si tú no conoces a Jesús, entonces tú calificas para recibir el perdón de Dios. Tú necesitas hacerlo Señor y Salvador de tu vida. Si tú quieres recibir a Jesús y recibir perdón de pecados y vida eterna en estos momentos, quiero que hagas esta oración conmigo. Hazla en voz alta, de manera que te puedas oír. Di conmigo estas palabras: amado Jesús, vengo ante ti a pedirte que tú en estos momentos tomes mi vida. Yo te acepto como Señor y Salvador y te pido perdón de pecados. Te doy gracias que tú ya me lo diste en el sacrificio de la cruz y derramaste tu sangre por mí. Moriste y resucitaste. Yo estoy arrepentido de todos ellos y en esta hora yo recibo la vida eterna porque pongo mi fe en ti, Jesucristo. Muchas gracias, Dios, por salvarnos a través de la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Y si tú has hecho esta oración, yo te quiero decir, como dice la palabra de Dios, tus pecados han sido perdonados porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en pantalla te va a aparecer un número de WhatsApp para que te pongas en contacto con nosotros y nos mandes un testimonio, nos mandes algún mensaje. No damos saludos en el programa, pero te mandamos saludos en términos generales. Y en estos momentos, ahí vas a ver también la página de la iglesia. Y queremos que tú seas bendecido con estas enseñanzas. Continuamos en el siguiente programa. Estás viendo Tu Libertad y nos vemos en la siguiente emisión. Bendiciones.